Saludos amigos y muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy quiero comenzar el programa, doctor Castilla, Hola, de una manera buenas un tardes. tanto particular. Buenas tardes. Sí. Porque usted me comentaba fuera de cámara. Hoy vamos a hablar de una patología que afecta, atención, entre 3.000 a 5.000 millones de personas en el mundo, que mata a 1,5 millones de personas al año en el mundo. Todos son cifras anuales. Sí. Y que, como vemos, son cifras como para echarte a temblar. Y sin embargo, quizá porque la enfermedad de la que vamos a hablar afecte muchísimo menos a Occidente que a los países no desarrollados o subdesarrollados o en vías de desarrollo, no le damos ninguna importancia, porque vamos a hablar simplemente fíjense ustedes, lo que mata de la gastroenteritis. Así es, todas esas cifras que has dado son correctas y es una enfermedad que nosotros aquí apenas si le damos importancia y que sin embargo en el mundo la padecen millones y millones entre 3.000 y 5.000 millones de 5.000 millones de casos de gastroenteritis al año. O sea, bien es verdad que se da en países en vías de desarrollo, y también afecta fundamentalmente a niños. Menores de 6, 5 años, claro. Es donde se da principalmente. Estamos viendo que matan y la mayoría de estas muertes son en estos niños. Claro, tenemos 1,5 millones de muertes al año y es por esta patología que bueno, con los planes de desarrollo que estaba en la Organización Mundial de la Salud, la ONG y todo, la verdad es que se está paliando. Sí, son datos, queremos decir que los datos que le damos son del 2008. Sí, son afortunadamente del 2008. Se ha reducido mucho, pero de todos modos estamos hablando de cifras astronómicas. Sí, claro, es que es una enfermedad producida fundamentalmente por virus, y por bacterias, si conseguimos atajar la causa, conseguimos evitar el problema, efectivamente. Pero ¿por qué se dan con tanta facilidad la gastroenteritis? El problema, el riesgo es la infección en los niños y la infección y la poca inmunidad y la falta de inmunidad. Eso hace que la enfermedad se haga muy presente en determinadas comunidades. Sí, donde no hay condiciones higiénicas, sanitarias, donde no hay limpieza. Entonces, etcétera, aquí tenemos una gastroenteritis. Mira, aquí en nuestro medio, una gastroenteritis no necesita ni siquiera medicación. Una gastroenteritis siempre decimos que 24 horas en ayuna y reponemos con un compuesto a base de sales, el suero casero como yo digo, que lleva sal, que lleva azúcar, agua, zumo de un limón y un poquito de bicarbonato. Con eso lo solucionamos. Sin embargo, aquí, en nuestro medio, sin embargo, en otros sitios, con falta de salubridad, con falta de higiene, con aparición de infecciones masivas, pues se da con muchísima más frecuencia. Y ya te digo que son los virus y las bacterias los que causan fundamentalmente. Claro, porque comentaba 1,5 millones de muertes en un porcentaje altísimo de niños. Sí. Porque claro, es que los adultos en estos países ya del tercer mundo, subdesarrollados, etcétera, están relativamente inmunizados después de haber pasado, lógicamente, muchas infecciones de niño, haberlas superado, y por eso las muertes en adultos son rarísimas. Sí, son rarísimas. Desde 1,5 millones podemos decir que además esto lo tengo aquí señalado, digo, menos común en adultos, en parte por el desarrollo de una inmunidad adquirida. Pero mira, tenemos cifras que comparamos. En el año 1980, la gastroenteritis de todo tipo ocasionó 4,6 millones de muertes en niños. Qué bárbaro. Eso en el año 1980, 4,6 millones de muertos en niños. La mayoría de ellas
tuvieron lugar en países en vías de desarrollo. Sin embargo, para el año 2000, la tasa de mortalidad ya se había reducido de manera considerable, a aproximadamente 1,5 millones de muertes al año. Sí, se ve reducido en un ¿Por qué? 75%. Claro. ¿Y por qué? En gran parte debido a la introducción y al uso extendido de las sales de rehidratación oral, de rehidratación, Claro. lo que hablábamos antes. Tenemos datos, y fíjate qué curioso, en el mundo desarrollado y en el mundo en vías de desarrollo. Tenemos datos de Estados Unidos y de Francia, pero allí en Estados Unidos y en Francia esta enfermedad la cuantifican por lo que ha costado en dinero. Sí, porque por no las hay ni un muertes. solo muerto Claro, no hay por muerto, no hay muerto gastroenteritis, por eso. claro. Entonces dicen, la gastroenteritis ha costado 20 y tantos mil millones de dólares al año. Lo que se ha costado en medicación o en suero, en rehidratación y tal. Es lo que ha costado la enfermedad, pero no hablan de casos de muertos, muerte, sí. ¿no? Y en Francia, pues lo mismo, en Francia lo mismo. Se hablan de 3 millones de visitas en Francia, pero que no acaban Claro, los resultados catastróficos estos que vemos en Sí, que en los países desarrollados no hay ni un caso de muerte, lógico, Sí. como consecuencia de una gastroenteritis. Fundamentalmente pero implica gasto, claro, la porque infección afecta a es mucha gente. por la falta de higiene, la infección y hay tres cosas. El riesgo infección, que es más alto en los niños debido a la falta de higiene y la falta de inmunidad. Claro. No han desarrollado todavía el sistema inmune sistema inmunológico y por lo tanto pues desarrollan la enfermedad y al no tener acceso a la medicación, al tratamiento, al tratamiento oportuno, pues fallecen con la facilidad esa que hemos dicho antes. Esto ya se está arreglando gracias a los programas, sobre todo a los programas que hay en los países en vía de desarrollo, a los programas y al quitar ya la falta de salubridad, efectivamente, la higiene, sí. Al mejorarse la higiene, al hacer las aguas potables. Sí, hacer mejoras en lo que significa el entorno en el que la gente vive. Por ejemplo, pues es que disponer de agua corriente, que las aguas fecales no estén corriendo como si fueran arroyos en mitad de la calle, etcétera. Claro. Sí. Pues todo eso está. ¿Qué tipo de bacterias o de virus en el mundo desarrollado la bacteria es la Campylobacter jejuni, que es la causa principal de la gastroenteritis bacteriana. En los niños, las bacterias, las especies más comunes son la Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Campylobacter. La salmonelosis... Es curioso, es una infección que se produce generalmente en la alimentación, ¿no? Efectivamente, la Escherichia coli también. Pero de todas formas, ¿sabes? Lo más importante para evitarla es el lavado, y el lavado de manos. Claro. Porque todas estas infecciones las cogemos de eso, de haber estado en contacto con los gérmenes y luego nos los llevamos a la boca o a las mucosas. Entonces es muy importante el lavado de manos. Teniendo una higiene perfecta, diaria, pues no tendríamos por qué tener este tipo de Hombre, salvo aquellas que se producen como consecuencia de ingestión. Ya, de ingestión, efectivamente, pero eso ya es otra cosa. Eso nada, ¿no? Salmonelosis, pues se produce... Entonces la gastroenteritis se define como vómitos o diarrea causadas por una infección en el intestino delgado o en el intestino grueso. Transmisión, que es importante. La transmisión puede ocurrir a través del consumo de agua y alimentos contaminados o cuando las personas comparten objetos personales. Claro. Entonces ahí tenemos que tener especial sensibilidad en el caso de los bebés. La alimentación de los bebés por medio de biberones no desinfectados correctamente es una causa significativa a escala mundial. A escala mundial. Sí, que afecta tanto a los países desarrollados como los que no, en ese aspecto. Las causas de transmisión también están relacionadas a una higiene deficiente, en especial entre los niños en hogares abarrotados. Claro.
¿eh? O sea que en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna forma, también tenemos casos. Claro, también claro, tenemos claro, casos, claro, pero evidente. que casi siempre suelen estar, a no ser que sea por una infección que la has cogido alimentaria, una infección alimentaria bueno, porque esté una comida en mal estado, lo que sea, pero normalmente suelen ser porque hay falta de higiene. Falta de higiene. Hacinamiento, etcétera. Sí, claro. efectivamente. Entonces se provoca el cuadro, diarrea y vómito. El paciente también puede tener calambres abdominales. Los síntomas pueden manifestarse de 12 a 72 horas después de contraer, o sea, hasta los 3 días después de haber localizado en el organismo el el agente virus. infeccioso. Efectivamente. Y cuando se debe a un agente viral, lo que decimos siempre, esta enfermedad normalmente desaparece en el transcurso de una semana. En una semana. Si hay presencia, ojo, que si hay presencia de sangre en la deposición, es menos probable que la causa sea viral. Entonces tenemos lo más probable es que sea bacteriana. Y cuando es bacteriana provoca un dolor abdominal agudo y entonces ahí sí que habría que actuar con antibióticos. Pero eso ya se lo diría el médico. Se lo diría Lógico. Así es que... Pero vamos, pues nada, que lo más importante, que la parte más importante es determinar si la persona sufre o no deshidratación. Claro, esto es lo más importante. Eso es la clave. Esta es la clave. Por lo general, la deshidratación se divide en leve, si es del 3 al 5% de deshidratación, moderada del 6 al 9% de hidratación y aguda igual o mayor al 10%. ¿Esto cómo se mide la deshidratación? Pues se mide con el llenado de capilar prolongado, es decir, que si apretamos y vemos que no se rellena que no se pone del mismo color, la zona apretada, pues es que está desarrollando una deshidratación. Una turgencia cutánea deficiente, es decir, que perdemos se vuelve más pálida la piel, y una respiración anormal. Esos son los 3 síntomas típicos de la deshidratación. No podemos dejar sobre todo, y en el tema de los bebés, no podemos abandonarlos porque tienen que hidratarse, que si no, que ellos no lo pueden decir, Sí, pero que además que puede ser muy grave el dejar a un niño deshidratado. Sí, efectivamente, pues por eso hay que seguir dándole sus tomas y hay que seguir dándole, aunque sea el suero fisiológico y demás, para que no se deshidrate. Resumidas cuentas, concretando lo que nos acaba de ilustrar el doctor Castilla, 1,5 millones de muertes como consecuencia de este problema. 1,5 millones de muertes al año. A nivel mundial. Estoy dando datos al año. Entre 3.000 y 5.000 millones de casos al año. Afortunadamente en Occidente no se produce ningún caso de muerte. Afortunadamente también las cifras se van reduciendo considerablemente en los países sin desarrollo o subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sí. Es una enfermedad que tiene una solución facilísima. Sí. Afortunadamente, con esa bebida que hizo usted referencia hace un momento, bueno, pues se puede resolver el problema y una dieta adecuada. Y punto. Y eso se hace así y no hace falta ni medicación, pero claro, en los países... Podemos ver que efectivamente sí, en los casos en que hay sangrado, que sea una bacteria tal vez. Y también es tener pendiente siempre el máximo cuidado con la higiene personal. Es clave, yo creo, porque las infecciones, salvo que sean alimentarias, siempre van a venir las gastroenteritis como consecuencia de una falta de higiene. De la falta de higiene, efectivamente. Muchísimas gracias, muy bien, doctor pues Castilla. De nada. Ha sido un auténtico placer y hay que ver lo que aprendemos con las cosas que usted nos cuenta cada semana. Intentamos clarificarlas. ¿no? Así que pues la semana que viene más. Ya nos seguiremos viendo la semana que viene. Muchas gracias. Nada, a ti, José Ignacio, y a todos los televidentes. A ustedes también, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volvemos dentro de 7 días, estén ustedes ahí, de nuevo, al otro lado del receptor, y hasta entonces,
procuren ser felices.